buenas a todos, esto es Raíces del Balón y el día de hoy tenemos un invitado, ¿no, Pello? Un invitado especial, un nuevo invitado que es José Chiné, compañero nuestro del máster, que vendrá hoy como colaborador especial para darle un toque diferente a este programa. ¿Qué tal, chicos? Un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy, José, y vamos a empezar dándole un repasito a la jornada 24 de Primera Federación. Tuvimos la suerte de asistir al Nastic Bilbao Athletic, Pello. Sí, la verdad que una experiencia muy bonita, ir acreditados a un partido y sobre todo ver al Bilbao Athletic en directo, al Nastic también por supuesto, pero bueno, por la parte que nos toca el Bilbao Athletic, porque siempre cuando ves fútbol en directo te quedas con cosas que no se ve en la tele, sobre todo en partidos de Primera Federación, claro, que la retransmisión es mucho más complicada que en Primera y en Segunda. Dicho ustedes que ya han visto bastantes partidos de primera ref, ¿cómo fue la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue el cambio, ¿no? De estar allí en un estadio con toda la gente animando y luego también un poco cómo se plasmó eso en el juego a la hora de analizarlo? Sí, pues yo creo que se vieron muchas cosas muy interesantes, porque además vimos a Antonio Labarrieta de titular, que ya fue el jugador clave del Bilbao Athletic el último partido y estuvo constantemente percutiendo por esa banda derecha, ¿verdad, Nico? Con Irurita también en lateral. Y fue un gran partido el Bilbao Athletic que a mí me gustó mucho y que lleva ya 5 victorias seguidas. 5 victorias seguidas, porterías a 0 también. La verdad que un gran papel de Aingeru Olavarrieta, encarando, desbordando y volviendo loco al capitán del equipo contrario, a Joan Oriol, que no pudo parar la mayoría de las veces. Aún así el primer gol tuvo que llevar de córner con Ibai Sanz, que el centro lo puso una vez más Antonio Olavarrieta, que como decimos estuvo muy activo, y el Nastic la verdad que le costó bastante salir y crear ocasiones. Sí que hubo una muy clara, que paró Miquel Santos, por cierto, que le vimos muy bien en la portería bajo los palos, pero en general fue un partido muy completo del Bilbao Athletic. Me sorprendió muchísimo Pello, sobre todo Miquel Santos, porque yo lo tenía como un portero que fuera un poquito más de envergadura más grande, ¿no? Pero la verdad que para el portero que es, los reflejos que tiene este chico son increíbles. La que le saca, ahí no sé a quién fue, si a Narro, dentro de área es increíble esa mano. Qué velocidad tiene y que la ejecuta muy bien, resolviendo muy bien la jugada. Y a mí un jugador también que me impresionó ver en persona y que creo que me impactó más que por la tele es Rego, el pivote, el número 6, porque es un chico muy alto, muy grandote, pero estuvo muy activo por todo el centro del campo, tanto con balón como sin él, ayudando mucho en salida y luego sujetando al equipo, haciendo las coberturas a banda cuando era necesario. Y la verdad que le vi muy bien en ese centro del campo y un jugador que si ya me gustaba de antes, después de verle en directo me gusta más aún. ¿Algo que quieran destacar de la afición de los equipos, tanto la visitante como la local? Bueno, porque tú metisteis una buena tirada hasta ahí, hasta Tarragona. Visitante no había mucha cosa, ¿eh? El Bilbao Athletic, sí. En general las canteras no mueven demasiado a la afición, como es lógico. Claro, es que es normal, no hay mucha movilización. Sí que es verdad que por parte del Nastic hubo una situación graciosa, que nos encontramos charlando con 3 señores que teníamos adelante, que son señores de toda la vida, que iban al nuevo Estadio Costa Dorada con sus cervecitas, y bueno, que sin esa gente no se puede entender el fútbol tampoco. Yeah. Ya que lo preguntas. Y luego ya tirando a la segunda parte del partido, vimos como el Nastic no fue capaz de entrar en dominio claro, le costó muchísimo con y sin balón y se le veían las costuras cada vez que tenía que defender una contra. Sí, y luego un duelo muy bonito que vimos en el partido fue el de Izaguirre con Pablo Fernández, el delantero del Nastic, que es un delantero muy alto que las peleaba todas por arriba, pero la verdad que Izaguirre le aguantó muy bien el pulso, a pesar de ser más bajito, le ganó varios duelos aéreos muy importantes y para mí el duelo más bonito del partido fue ese, la verdad. Mira que Irurita me gustó por la derecha y eso que tuvo que defender a Víctor Narro, que le costó un poco, porque al final le tocó bailar con la más fea, ¿no? Víctor Narro es el jugador seguramente más importante del Nastic, que tiene muchísima profundidad a pesar de ser lateral, pero creo que entre Izaguirre y Pablo Fernández, que fue un duelo precioso, cada vez que el balón iba a esa zona, había que estar atentos y ganó muchos duelos Izaguirre y me gustó mucho el partido que hizo. Está viendo esto mucho en los partidos que hemos visto esta jornada, de muchos laterales profundos, ¿no? Que ya incluso a línea de fondo. Bueno, y poco más de comentar del partido del Nastic Athletic. En el minuto 79 llegó el segundo por parte de Varela, que una jugada al borde del área, tras una contra del Athletic, finaliza con pierna izquierda a raso para batir al portero del Nastic. Bueno, y que ya apunta un poquito incluso al playoff el Athletic, ¿eh? Después de estas 5 victorias consecutivas, veremos qué tal siguen avanzando. Pero bueno, vamos a ir pasando ya al siguiente partido. Vamos con el Barça Athletic, ¿o qué? Dale con el Barça Athletic, Barça Athletic Zamora, derrota de los de Albert Sánchez, que se meten en descenso y en problemas, porque ya van varios partidos que no les terminan de seguir las cosas, que incluso se ponen por delante y les remontan. En este caso no fue así.
Y la verdad que el Zamora empezó muy bien el partido presionando arriba y a los de Albert Sánchez les costó muchísimo la salida de balón, ¿eh? Poquita velocidad en la circulación, poquitas soluciones, no encontraron el tercer hombre prácticamente ninguna vez y tuvieron que jugar en largo muchas veces, lo cual luego propiciaba que esas segundas jugadas cayeran del lado local también, que estuvieron más intensos en esas caídas, que ganaron muchos duelos aéreos cuando intentaron jugar en largo sobre Alan Godoy, que igual tampoco es su mayor virtud el juego aéreo, y apenas crearon ocasiones la primera parte. De hecho, yo te quería preguntar, Pello, teniendo en cuenta la fuga de talentos, ¿no?, que ha habido esta temporada con la llegada de Hansi Flick y apostando por esas perlas en el primer equipo. Sí, bueno, y Unai también, el capitán, que se acaba yendo a Arabia por 4,5 millones, que era el máximo goleador, es que claro. Juntando todo esto, ¿te cuadra la posición que tiene ahora mismo la clasificación de primera ref del Barça Athletic? Me cuadra y lo digo con pena porque es un equipo que tiene jugadores de muchísimo talento, como los primos, tanto Toni como Guille Fernández, como Alex Garrido en el centro del campo también, que me gusta mucho, incluso Rubén López, aunque sea medio centro reconvertido ahora jugando en el lateral izquierdo, que no es su posición natural, pero lo está haciendo bastante bien. Pero yo veo una diferencia muy clara del equipo con balón y sin él. Sin balón no veo nada de seguridad de los dos centrales. Cada vez que tienen algún duelo, algún balón en la espalda, les cuesta mucho corregir, les cuesta mucho estar bien posicionados. Y en general el equipo, ¿no? Tener esa intensidad sin pelota que pueda frenar al rival le cuesta mucho, y con balón de normal sí que lo hacen bastante bien, aunque el partido contra el Zamora les costó mucho porque ese planteamiento... O sea, ¿dirías qué punto a mejorar sí o sí? Sí, sin duda. O sea, por mucho que tengas talento con pelotas y luego sin ella no estás bien organizado y no tienes ganadores de duelos en la zaga, que creo que es una cosa que les cuesta bastante a los centrales del Barça. Quizá Mbappé un poquito más, pero Sergi Domínguez no es muy ganador de duelos y eso se nota. De hecho, en el gol es una jugada en la que Mbappé tiene que jugar en largo por esta presión que comentamos del Zamora, que no pueden paliar. Luego gana el duelo el central del Zamora y el balón vuelve otra vez un poco a la zaga, pero delantero se come a Sergi Domínguez y se queda mano a mano porque no es capaz de frenarle y le pilla en la espalda con mucha facilidad. No sé, yo veo muchos problemas en ese sentido y me da pena porque ahora está entrando Pedro Soma también, que es un jugador interesante en ese pivote, que tiene jugadores, como digo, muy buenos con balón, pero no están consiguiendo esa solidez atrás que les pueda ayudar a ganar puntos. ¿Qué crees que le hace falta al Barça para salir de esta situación? Bueno, yo creo que le hace falta un poco jugadores, como digo, más ganadores de duelos. Ha ido también Falle, que era un central que en primera federación iba muy bien. Y yo creo que es un poco renovar perfiles. Es que en las canteras igual tampoco puedes esperar que cada generación te salga top. No, eso está claro. Igual es mejor bajar una categoría y que Toni y Guille Fernández puedan tocar más balón, puedan ser más protagonistas. Y luego ya pues de ahí ir construyendo. Si se puede traer algún perfil de central que pueda ayudar en esa defensa de área, sobre todo, balones aéreos también. A balón parado sufrió muchísimo el Barça, tiene un larguero el Zamora que podía haber sido gol, vamos, que estuvo ahí y con todos los centros laterales también. Entonces yo creo que sobre todo es eso, intentar ser más sólido sin pelota y luego en esa circulación de balón mayor velocidad. Pero bueno, es lo que hay con las canteras muchas veces. Si te quitan jugadores tan importantes como es el caso de Unai, por ejemplo, los últimos años Pau Cubarsí, Mika Faye, etcétera, pues acabas bajando, ¿no? Al fin y al cabo, que lo que importa son los primeros equipos, y en España de lo que se abastecen son de las canteras, como sabemos. Hay que hacer una puntualización, es que ahora Frenkie de Jong está jugando muchísimo más con el primer equipo del Barça, sí, y le está quitando el puesto un poquito a Marc Casado. Se ha caído Casado, sí. Entonces a ver si a lo mejor Casado vuelve otra vez al Barça Athletic. Hombre, para él no creo. Ni de palo. O sea, un tío que ha hecho esos partidazos claro. en Champions contra el Bayern, etcétera, no tiene va a volver a contrato con bajar. el primer equipo, si no me equivoco. Sí, lleva el 17. El 17 es que tiene ya ficha el primer equipo. Sí, bueno, Casado no. Pero continuando con los partidos de la jornada, tenemos otro partido muy interesante que fue el Betis Deportivo Ibiza. Pues un partidazo, la verdad, sobre todo para parte del Betis y para la alegría de Paco Gémez. Un partido que bueno, acabó 1-3 para el favor de la Unión Deportiva Ibiza. Un partido que de hecho era clave porque era un duelo directo en la clasificación, 32 puntos el Betis Deportivo, 35 puntos de la Unión Deportiva Ibiza, y se esperaba un poquito más de la Unión Deportiva, del Betis Deportivo, porque bueno, tenían la posibilidad incluso de escalar puestos. De hecho, el partido empezó con esa sintonía, el primer gol muy rápido de Euse Diao, después una presión alta del Betis Deportivo. Euse Diao, recordemos que es el hermano de Hassan Diao, el mítico extremo del Betis, que ahora está en el Como, lleva ya 4 goles en 7 partidos, el bueno de Hassan. Y bueno, nada más y nada menos que 12 kilos, pagó el Como por Hassan Diao, que era un chico con mucha proyección, que también venía del Betis, creo que dio el salto directamente desde el juvenil prácticamente. Sí, correcto. No sé si llegó a jugar algún partido con el Betis Deportivo, pero vamos, dio el salto ahí muy pronto. Y aquí tenemos a su hermano que metió gol, que es un perfil parecido, ¿no? También muy parecido, jugador muy rápido, muy bueno a los espacios largos y sobre todo muy buen encarador, 1 versus 1 y demás. Y
viendo lo que hizo en este partido, marcaba su primer gol con un disparo a media distancia, después de un rechace, después de esa presión alta que comentaba antes, con una parábola espectacular, imposible para el portero del Ibiza, y bueno, parecía que el equipo del Betis iba para algo más, pero ahí se acabó la película. O sea, después de ahí muy replegado. Sí que es cierto que pues por las bandas podían hacerlo un poquito mejor. Tenían a Óscar Masqué, que bueno, viene del juvenil C con tres goles, a pesar de que... Recordemos que Ángel Ortiz ahora va con el primer equipo habitualmente, aunque se lesionó en el último partido por desgracia. Entonces, para suplir esa baja en el lateral derecho, pues ha subido Óscar Masqué. Claro, pero el tema es que Óscar Masqué ha pasado de jugar en el juvenil C a enfrentarse directamente contra Bebe. Perdón. Sí. Que bueno, básicamente Bebé se lo bebió para sí. O sea, fue una escala muy bestia de nivel, y por todos los goles del Ibiza que van a venir después, pues se los come él. Es verdad que llegan por su banda todos los goles. Sí, llegan por su banda todos los goles. Sí que es cierto que Óscar Masqué pues genera peligro, es uno de los pocos que genera peligro. Típico lateral que sube muy bien y luego le cuesta cerrar. Luego le cuesta, y sobre todo teniendo en cuenta que está jugando contra un tío que ha estado en primera. Entonces ahí yo creo que el jugador quizás subestimó el duelo o el desafío que tenía. Sí, bueno, todavía le quedan muchos partidos por jugar en esta categoría. Creo que solo lleva 3 desde que empezó la temporada. Y bueno, luego la segunda parte, Dani Pérez es quien cambia el partido un poco, sí, también para el Betis. Sí que es cierto que una vez que es un jugador muy técnico, muy pelotero, para mí el mejor jugador que hizo pues el juego interior del Betis Deportivo, era un jugador muy bueno al giro, entonces eso le permitió las transiciones rápidas al Betis. Y también quería destacar, aparte de Eusebio Diao, también a Souleymane Faye, que sí que es cierto que en el otro lado, un poquito más tímido que Eusebio Diao, pero sí que es cierto que aportó cosas en esas contras. Solo jugó en contra, solo balones largos, olvídate de lo que es salida de pelota. Sí, ataque posicional, nada, balones largos, puros balones largos de Guillerme, que es el portero del Betis Deportivo, y sinceramente en ese aspecto pues me esperaba más de un equipo que se notaba que tenía talento, pero que el Ibiza se lo comió. En la defensa, pues hemos hablado ya bien, con cojones, pues Rudy Cojón. Rudy Cojón, bueno de Rudy Cojón. Que estuvo, lo vi muy bien en el 1 versus 1, que sí que ya se hizo viral el mítico clip de la media inglesa, ¿verdad? Sí, hablando de Rudy Cojón. Bueno, los dos. Ahora mismo son tanto monta tanto, sí. Pero bueno de Rudy Cojón, que más allá de ser un meme, también es un buen central, y bueno, aunque no pudo llevarse el partido, fue uno de los más destacados en esa zaga, ¿no? Sin duda. Lo que más falló para mí fueron las marcas individuales, y es verdad que hubo un poquito de desorden colectivo en la defensa, pero sí que es cierto que él a nivel de individual estuvo bien. Una curiosidad que quiero comentar, y es que a Bebé le habían hecho un poquito la broma mediática de que se iba a Ibiza a pasárselo bien, que no iba a tomárselo en serio. Y bueno, tras esta crítica, después de meter un gol, una asistencia y crear una gran ocasión que acabó en ese tercer gol, pues hizo una celebración a modo viejete, apoyándose como en un bastón, que fue un poquito como para callar los haters y tal. Y brutal, para mí el mejor jugador del partido, sin duda. Y lo ves un poco fondón, y lo ves un poco rellenito, pero le sobra. Claro, en primera federación le sobra. Luego vamos allá al Antequera Real Madrid, Eneco, que fue un empate a 0 contra el líder de los de Raúl González Blanco, que aguantaron bien ese punto, que yo creo que sabe bien, ¿no? Hombre, la verdad que sabe más que bien, la verdad, porque el equipo jugó muy bien de forma colectiva. Sí que es verdad que no destacamos ningún jugador, ninguna individualidad en el partido, más allá de la de Víctor Muñoz, que al Real Madrid Castilla le costó mucho sacar el balón desde atrás, ya que el Antequera es un equipo muy bien organizado, que presiona muy arriba y que incomoda mucho a esos tres centrales en la salida de balón. Jacobo Ramón vimos cómo se vio forzado a habilitar el largo cada 2x3 al bono de Víctor Muñoz para que aprovechase su velocidad y caer todo el rato a banda. El partido, la verdad que no tuvo ocasiones demasiado claras por parte de ninguno de los dos equipos, hasta los minutos finales, que en la segunda parte ya Víctor Muñoz recupera un balón en presión y tras recuperar el balón fuerza el penalti para Gonzalo García. El pobre de Gonzalo García esta vez desde los 11 metros no tuvo mucha suerte, no pudo sumar a su cuenta de goles tanto que la tiró por encima de las nubes. Bueno, pobre, pero no le está yendo mal, ¿eh? No le está yendo para nada. Primer equipo, mal. Gol contra el Leganés, máximo goleador de Primera Federación en una sola temporada. Ya ha roto el récord de Primera. Ya ha roto el récord y mira que le quedan partidos. Y como esa mística, también adquirió esa mística de meter el gol en los últimos. Claro, el Madrid remontando, el Madrid. Eso si lo tienes, al final es muy importante para ti. Eneco,
notas positivas y negativas del partido. Notas positivas. Vamos a ver. Hemos visto un cambio en la portería, que ha entrado el bueno de Mario de Luis. Y en 3 partidos que lleva, 2 porterías a 0. La verdad que eso es muy bueno a destacar por parte de los de Raúl González Blanco, que suman goles y no encajan, que es lo más importante también en la tabla del goleaverage. Por otra parte, sí que es verdad que, bueno, como he dicho, hay que mirarlo con perspectiva porque juegan contra los primeros, pero sí que es verdad que últimamente al Real Madrid se le cuesta un poquito más, bueno, se le nota un poquito más espeso en esa salida de balón y quizás abusó demasiado de esos balones en el largo a Víctor Muñoz. Bueno, y seguramente la lesión de Manuel Ángel en el centro del campo no ayudará a paliar estos problemas. No, la verdad que no. Manuel Ángel tuvo que ser cambiado poco antes de que terminase la primera parte, tras un forcejeo con uno de los jugadores del Antequera que le lleva abajo, una opción que recuerda mucho a la de Salah contra el Real Madrid en esa final de Champions. La de Ramos. Exacto, contra Ramos, cae lesionado. La llave de judo, Sí, correcto, la famosa llave de judo, que cae lesionado, repetimos, Manuel Ángel, y tuvo que entrar Andrés Campos. Raúl González Blanco cambió el esquema con 2 pivotes, adelantó la posición de Paul Fortuyn y se quedó en ese doble pivote con Chema Andrés. A partir de ahí el equipo ya crece un poquito más con pelota, pero sin ser claro dominador del partido. Una preguntita, Neko, ¿cómo ves a Raúl? ¿Lo ves para algo más? Mira, yo te voy a decir una cosa y es que Raúl, pues sobre todo los entrenadores de las canteras, son muy fieles a su estilo de juego. Si intentan sacar el balón desde atrás, Raúl insiste que esa tiene que ser la clave de cómo tiene que crecer el Castilla en el partido. Sí que es verdad que creo que todavía le queda por demostrar. Vamos a ver si consigue meter en el playoff entre los 5 mejores al Castilla y a partir de ahí veremos si está para dar un paso más o no lo está. Claro, por ejemplo, Xabi Alonso le vino súper bien, creo yo, Sí, su etapa sí. con la Real Sociedad B en segunda. Claro, Yo igual creo ahí que está la te apunta diferencia mucho. también. Claro, Y es que Xabi consiguió Alonso ascender al ha equipo. demostrado ser un entrenadorazo. Y Raúl, que en realidad sonó para el Villarreal en su día, recordemos, sonó incluso para Osasuna, que siendo yo de Osasuna sabía que no iba a ocurrir, era una cosa que sonaba demasiado rara. Ya, ¿verdad? Pero cada vez que hay un banquillo en primera que puede ser medio interesante, yo creo que se lo adjudican a él también porque tiene ganas, porque sabe que en el primer equipo Es igual que- no le dan esa oportunidad. Es que, Pello, ya sabes cómo funciona, perdona que te Sí, interrumpa, sí, José, pero tranquilo. ya sabes cómo funciona esto de que, bueno, jugadores históricos que tienen ese renombre son muy jocosos, en plan, son muy jugosos, que suenen para Jugosos, todos. sí. Sí. Y Para además no todos deja esos estar la banquillos. oportunidad, no deja estar, no quemarlo, Sí, porque luego sí, bueno, una- y luego también una bala que quema el click y- lo tienes. Exacto, Claro, exacto. o sea. Sí que es verdad que tiene una idea de juego muy atractiva, eso gusta mucho y quizás por eso se esté haciendo eco entre los equipos de primera división. A mí bueno, yo he escuchado mucho que le gusta más al Real Madrid, por ejemplo, Arbeloa. Sí, Arbeloa, Sí. perdón, que el propio Raúl. Bueno, se habla No, mucho de no. Xabi Alonso, por supuesto, Ay, que no, también claro. pasó por el Real Madrid, bueno, pasó y de qué manera, y ahora está en el Leverkusen, que parece que se va a quedar ahí de momento. Pero de Madrid o de Antequera, en este caso, nos vamos a tener que ir hasta Vigo, Pello. Hasta porque Vigo, eso es, caemos eso es. al Celta Real Unión. Victoria del Celta Fortuna contra la Reunión 2-1 en un partido en el que el Celta dominó de principio a fin, la verdad. Ya sabemos ya sabemos qué tipo de fútbol le gusta a Balaídos y en el caso del Fortuna de la cantera no cambia absolutamente nada. De hecho, el esquema también es muy parecido al que utiliza Claudio Giraldez, por no decir igual, con esos 3 centrales, con esos 2 carrileros muy profundos y con esa especie de doble media punta de 2 jugadores que en este caso serían más bien Antañón y Óscar Marcos, que se mueven por detrás del punta, que fue Joel Escobar. Y bueno, nada, desde el principio dominando muy bien el juego. El Real Unión se metió muy dentro de su propio campo, en un bloque muy bajo, no tiene ninguna intención de salir a presionar, y ahí el Celta sí que le dio cierta velocidad a la circulación. Vimos a Tincho, que era el carrilero, metiéndose muchísimo por dentro y sobre todo mucho movimiento por delante de línea de balón para intentar atacar ese bloque bajo, mucho dentro-fuera, fuera-dentro para, bueno, con esos desmarques de ruptura intentar llegar al área. Tuvieron algunas ocasiones, aunque sin ser demasiado claros, y lo cierto es que con el paso de los minutos, José Neco, se fue diluyendo esa circulación y esa velocidad hasta el punto que Hugo Burcio comete un error en un control y pilla a Real Unión a la contra y mete el 0-1. Pues digamos que parece una calcomanía del primer equipo, ¿verdad? Porque esquema parecido, jugadores Sí. claves parecido y esquema, bueno, y resultado del partido, pues parece que todos se desencadenan de la misma forma, porque el Celta fue ya en los mismos aspectos. Has comentado el tema de Joel Escobar, ¿no? Es un delantero tanque. Sí. ¿Cómo va por arriba? Bueno, a ver, no juega por arriba el Celta mucho, o sea, es más bien por abajo. Lo cierto es que en el segundo gol sí que interviene en un balón más largo que no le va tanto a la cabeza sino al pecho, pero es un delantero que sobre todo sirve para fijar esos centrales, para echar esos desmarques de ruptura cuando hace falta y para ser la referencia del equipo cuando el balón puede llegar a ser algún centro, pero no suelen ir por arriba los Ha ido al centros. Tenerife un Enrique Gallego, vamos.
con muchísima mejor No, calidad. no, pero Entiendo. no, creo que tiene más calidad que Enrique Gallego, que es un jugador un poquito más tractor, un Me lo poquito puedo- más torpón. Me lo creo. Pero sí, sí. Bueno, el caso es que el Celta Fortuna, a pesar de recibir este gol, estaba dominando y siguió dominando después y consigue remontar justo antes de que termine el primer tiempo, con 2 goles en el 43 y en el 45 más o menos, porque tuvo que ser atendido un jugador y se añadieron bastantes minutos. Y el primero llega por parte de... Bueno, a ver si lo digo bien. Vamos a llamarle Abde, ¿vale? Que es el extremo que viene de Noruega, otro Abde más, ya sabemos que hay un montón, pero bueno. El Abdelawi, creo que Exacto, se Omar el diría. Abdelawi. El Abdelawi. Bueno, Abde para los amigos, ya está. Va a ser Abde para nosotros. Que es un jugador que estuvo muy, muy activo por ese carril derecho, lanzando desmarques constantemente, con mucha personalidad para pedirla y para buscar el 1 contra 1, y que pone en ese 1-1 un centro muy, muy peligroso entre el central y el portero, o entre la línea central y el portero, de esos centros que para el central es muy difícil sacar, y de hecho se lo mete en propia el central del Real Unión, así llega al empate. 4,5 millones es lo que le ha costado en este caso Sí. al Celta Fortuna. ¿Cómo es, teniendo en cuenta que en el pasado mercado de traspasos, vamos a decir el traspaso más caro, valga la redundancia, fueron de 13 millones en la Liga Española, teniendo en cuenta que 4,5 millones tampoco está tan lejos de esa cifra? ¿Cómo es este jugador? Bueno, a ver, es un jugador que viene, yo creo, para ocupar ese puesto de carril, aunque él está más acostumbrado a ser extremo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que está jugando con el B todavía, aunque han pagado esa cantidad tan alta para que empiece a acostumbrarse a lo que es el esquema del Celta, porque juega igual que el primer equipo, esa es una de las ventajas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, sin balón le cuesta un poquito más cerrar cuando tiene que bajar o perseguir al lateral rival para que entre el extremo y el lateral no hagan ese 2 contra 1 contra Gael, en este caso, que es el central derecho. Pero aún así, con balón se le ven bastantes cositas y sobre todo mucha intencionalidad y mucha determinación en todas las acciones ofensivas para intentar casi siempre finalizar. Y luego, bueno, para comentar ese segundo gol que llega antes del descanso también, que es un balón frontal, un balón largo que consigue bajar Joel. Antañón dispara desde el borde del área, después de que se la baje con el pecho Joel, le da el larguero y el rebote la caza Joel y mete el 2-1. Que no es el gol más prototípico de este Celta Fortuna, que como decimos le gusta mucho tener la posesión, es un fútbol pues un poquito más posicional, aunque con ese toque vertical, sobre todo por las bandas, utilizando muy bien la amplitud, pero bueno, también tiene ese recurso con un delantero como Joel y lo supo aprovechar. Luego ya poquito más del partido, es verdad que la segunda mitad, pues bueno, el Celta intentó defender el resultado teniendo la posesión, defenderse con balón, un poquito de fútbol del control sin arriesgar tanto, y lo hizo muy bien, de hecho. Oye, Pillo, una pregunta. ¿Qué tal has visto a Ángel Arcos, que ha recibido la llama de la sub-19? ¿Ah? A Ángel Arcos. Bueno, Ángel Arcos no jugó ayer. ¿No jugó? No jugó, de hecho, no. Y tampoco el partido. Perdón, Óscar Marcos. Perdón, Vale, Óscar Marcos sí. Óscar Marcos, sí. Óscar Marcos. Este sí que te me desviabas. Sí. Óscar Marcos me gustó mucho. Los 3-4 partidos que le he visto, me ha parecido un jugador súper interesante, sobre todo porque tiene esa facilidad para el giro, esa habilidad con balón. Quizá todavía está poco hecho, puede crecer un poquito más a nivel de cuerpo, de corpulencia, para lo que sería un salto al primer equipo, pero desde luego es uno de los jugadores con más proyección para moverse como dentro de esa doble media punta, ¿no? con la que juega el Celta. Él juega más por el sector izquierdo, pero como decimos, es un jugador con mucha movilidad y que tiene esa capacidad de recibir entre líneas, girarse, y luego tiene buen golpeo también. Entonces, bueno, habrá que seguirle. Yo creo que todavía le queda un poquito de evolución a nivel físico para dar el salto, pero muy, muy interesante este jugador, sin duda. Pues vamos ahora a irnos al Real Sociedad Cultural Leonesa, ¿no, José? Pues partidazo. ¿Partidazo? Yo creo que de los 4 que vi, yo diría que fue el que más me gustó fue el último, ¿vale? Que ya lo iremos a él. Pero yo creo que en este fue el que vi más nivel. Real Sociedad B Cultural Leonesa 2. Es un partido donde realmente el Cultural Leonesa venía con un poco de calma porque le sacaba 8 puntos, en este caso a la Real Sociedad B, pero claro, tampoco te querías confiar en un rival directo en cuanto a los puntos, ¿no? Sin embargo, pues ambos llegaban con 5 partidos sin perder, primero contra segundo, y el Cultural Leonesa se lo tomó muy en serio, aunque sinceramente luego su performance en el campo no dijo lo mismo, porque según pasaron los 2 primeros minutos de juego, realmente la Real Sociedad B ya no solamente hizo un derroche físico brutal, que eso lo iremos hablando a lo largo de todo el partido, sino que se hizo con la posesión de balón, posiciones muy largas, triangulaciones, la sensación... Laterales muy profundos, ¿no? Laterales muy profundos, tanto John Balda como también lo tenemos Iñaki. Eran 2 laterales que se convertían casi en extremos, aunque sí que es cierto que tenían muchos hombres en el ataque, llegaban a líneas de fondo, ponían pases a media altura, sobre todo un poquito más atrás, también por arriba, aunque es verdad que por el juego aéreo no tuvieron tanta... Sí, sobre todo esas llegadas de segunda línea, ¿no? Con Mikel Gotti, con Mariez Currena... Eso es. Y la verdad es que estuvieron bastante bien. Luego Perú
muy bien en la defensa, muy rocosa la defensa de la Real Sociedad B. Si se hubiera mantenido así todo el partido, realmente creo que si no hubieran desgastado tanto, sinceramente esa defensa no la tumba nadie. Y está claro porque realmente son el mejor equipo en casa, la Real Sociedad B es el mejor equipo en casa y, curiosamente, el Cultural Leonesa es el mejor equipo visitante. Por eso el duelo tenía tanta... Por algo van líderes, ¿no? Exacto, eso es. Pero sí que es cierto que según fue pasando el partido, la Real Sociedad B se encontró cada vez más cómoda, llegaba mucho a zonas de 3/4, sí que es cierto que no lograba finalizar, hasta que en el minuto a media hora de partido, pues Mariscurena se metió dentro del área después de una muy buena jugada llegando desde atrás con Mikel Gotti, sobre todo orientado al costado derecho, donde, por cierto, Iñaki en este contexto fue muy importante. La verdad es que la entrada fue un poco torpe, no fue un penalti que tú digas fue a ser tal, pero bueno, fue penalti claro y arrollaron a Mariscurena dentro del área y nada, Mikel Gotti, que ahora mismo ya suma, si no me equivoco, 9 goles y 2 asistencias, después de los 2 goles que va a meter de penalti en este partido. Muy cómodo en el penalti, muy sereno, con engaño. Muy interesante Mikel Gotti, es un jugador que se cree en la pista, que de hecho ya debutó en Copa del Rey, con otra contribución a gol también, y hay que ponerle el ojo encima. Recordamos la jornada anterior, un gran golpeo desde fuera del área, que creo que marca gol, ¿no? Si no me equivoco. De hecho, es el jugador que más se escuchaba gritar a los aficionados de la grada. Gotti, o sea, Gotti, que claro, el nombre también es como que muy pegadizo. Sí, ¿verdad? Y sin duda fue un espectáculo lo que tuvimos en el partido. Luego, yendo al final de la primera parte, fue donde realmente, tanto al final de la primera parte como de la segunda, fue donde estuvieron los problemas realmente del equipo. El tema físico pesó en la Real B. Sí, para el equipo vasco, porque realmente sí que es cierto que daba la sensación que todo el rato eran dos jugadores más, que habían siempre un jugador apoyando la jugada, que triangulaban mucho, parecía siempre ese tercer hombre, pero sí que es cierto que ese derroche físico tuvo un coste y al final de la primera parte el Cultural Leonesa atacó como un martillo y ahí fue donde realmente como que dijeron, estamos aquí, tuvieron varias ocasiones sin tener que llegarlas en el río porque no llegaron a anotar, pero también tuvieron muy buen fraga aquí la Real Sociedad B, bueno, el Fraga, disculpa. ¿Aitor Fraga? Sí, Aitor Fraga, perdón. Sí, correcto. Y bueno, nos fuimos al descanso. Nuevamente, una vez ha empezado la segunda parte, otra vez la Real Sociedad B en su tónica. Mikel Rodríguez, que aquí es donde tuvo el mejor despliegue, uno de los jugadores clave a destacar. Jugador que para mí es el que más generaba peligro, a pesar de las dos bandas que estábamos hablando, por dentro y hacia los costados también. O sea, el juego por dentro, en interior, jugando sobre todo apoyándose en María Escurrena, y los laterales, hacía que su juego destacara mucho y era el jugador que más creaba peligro. Pues muy bien, partido completito de la Real B, que al final se le acabó escapando después de ponerse 2-0 con esos goles de Luis Chacón. Y ahora vamos al Villarreal B. Y perdón sí. Que te corte, sobre todo el segundo, una vez más hablando lo del derecho físico, al final del partido se notó. Y Luis Chacón metió un gol de falta. Espectacular. Que yo diría que fue el mejor. Luis Chacón es uno de los mejores jugadores de esta primera federación. Y aunque no tenga que ver con las canteras, pues bueno, yo os lo dejo ahí para que le sigáis la pista si queréis. Y el Villarreal B, que en este caso sí se puede hacer con la victoria por 3-0, Eneco. No, la verdad que el Villarreal B cuajó un partido espectacular, muy superior al Alcoyano. Que, por cierto, en este partido yo lo que más destacaría es que debutó un chavalín que viene del C, que se llama Toni Tamarit. Un mediocentro que ahora está jugando por banda derecha, que se en ese 4-4-2 del Villarreal B. En ese 4-4-2 del Villarreal B, por cierto, cambio de esquema también, que sale más beneficiado al tener dos puntas como son Slavi y Eta Young. Pero bueno, vamos a centrarnos en este chico que es Toni Tamarit, que viene del C, del Villarreal C, y ha cambiado su posición, viene a ser un medio centro, ahora lo han tirado a banda, lo han acercado un poquito más al área y se ve que es un chico que tiene desborde, que tiene gol, que es muy importante, que viene de marcar un doblete en la jornada anterior con el Villarreal C y pues que se ha ganado el paso al segundo equipo. La verdad que el partido estuvo muy entretenido, como hemos dicho antes, los dos puntas, que eran Slavi y Eta Young, viniendo mucho a recibir, a elaborar en la salida de balón, y que sí que muchas veces este Villarreal pecaba un poquito de que faltaba ese punta, esa referencia, ya que los dos delanteros eran muy móviles, a diferencia de lo que parece por sus físicos. No, y el MVP Víctor Valverde, ¿no? Para mí, desde luego, o sea, este chico viene del Atlético Sanluqueño la temporada pasada. Es un jugador que jugaba pierna natural, por banda derecha, y que desde que llega a Villarreal lo meten en banda izquierda. Bueno, empieza jugando de punta, pero con el cambio de esquema lo meten en banda izquierda y este chico ha explotado completamente. La verdad que son... Tiene 23 años, recordemos. 23 años. Que si suba al primer equipo no podría volver a bajar al Villarreal B. Entonces ahí
Ahí te lanzo yo la pregunta de qué harías tú con él, si lo subirías al primer equipo, lo mantendrías un poco en el B. Mira, primero te voy a explicar el partido que hizo y luego te respondo a esta Venga, pregunta. dale. Víctor Valverde, la verdad que se ve que es un chico que, como bien dices, 23 años, pero es que tiene un ritmo más que el resto de sus compañeros y que los rivales se ve que la velocidad de ejecución es diferente al resto y que la banda izquierda le ha beneficiado mucho. 8 goles, 4 asistencias. Cifras muy buenas para jugar como extremo izquierdo y ayudando mucho en defensa. Respondiendo a tu pregunta de antes... sí que es verdad que este chico al tener 23 años y una vez se sube no puede volver a bajar, ¿no? Eso es. Y quizás yo creo que se me queda un poquito corto para este chico en la primera federación, porque es un chico que tiene desborde, que es rápido y que encima es solidario. Y entonces sumas estos 3 componentes para un extremo que encima tiene gol y Sobre tiene todo la parte de solidaria, que muchas veces muchos jugadores claro. con actitud eso se les queda detrás. Y que si a esto le sumas la contribución de goles y el gol que tiene, bueno, o sea, el cierto que tiene de cara a la portería, la verdad que es un combo muy goloso para un equipo de segunda, incluso primera división. Eso es lo que te iba a plantear. Quizá dar el salto al Villarreal es demasiado, porque este año incluso puede llegar a meterse en Champions, aunque eso también significa competición europea y más profundidad de plantilla, porque son 8 partidos ahora de Champions, veremos. Pero si no una cesión a un segundo, incluso un primera, si no tienes que estar tan preparado, porque al final yo creo que la mayor diferencia, los que han jugado allí lo comentan, entre la primera, segunda federación y primera división, es la velocidad de ejecución y la velocidad de decisión. Entonces, si es en lo que destaca él, quizá el salto no se le hace tan grande y puede llegar a jugar en el fútbol profesional. No sé, quizás ese salto a primera división, que a lo mejor sí que le hace falta algo más a este chico, pero a lo mejor yo creo que ya sí está. Mínimo segunda. Ya está para jugar en segunda división por lo menos. Ya está perfectamente horneado este chico. Yo te quería preguntar por un nombre que dijiste antes que me llamó la atención. Eta John, ¿cómo lo ves? Mira, yo es que... No lo has puesto como jugador de clave del partido, pero también... Es de los más destacados, lleva 14 goles ya con el Villarreal B. Bello, ya sabes mi opinión respecto a este chico. Sí, pero por eso te la pregunto, Neko. Tengo aquí... Luego hablaremos de Sixtus también. Sí. Tengo una contradicción de opiniones aquí, porque es que es un chico que tiene tantísimo potencial y que verdaderamente lleva 14 goles y no sé si son 5 asistencias, que es una barbaridad. Pero de verdad que si... O sea, 24 jornadas. Ha jugado 22 partidos y ha generado en total 14 más 5, 19 goles. Es que son 19 goles generados, pero es que lo que me lleva la atención de este chico es que si metiese la mitad de goles de los que genera, o sea, de las ocasiones que tiene... Seguramente no estaría en primera federación. Es que este chico no estaría en primera federación, claro. y estaría, por lo menos, si no con el Villarreal, ¿ve? O sea, con el primer equipo del Villarreal. A puerta, se remata mucho. Es que remata es que no solo es que remate, sino que genera ocasiones para sus compañeros. Bueno, más cantidad que calidad, ¿no? Claro, es más por cantidad que por calidad. Es que se ve es un chico poderoso físicamente, que tiene zancada, que tiene fuerza. Y que el único fallo que tiene es que una vez está cerca de la portería no sabe decidir correctamente, pero aún así tiene gol y tiene muchísima fuerza este Por chico. suerte eso es algo que sí que es cierto que se tiene o no, pero también se puede... Recordamos que tiene 21 años todavía este chico. Exacto, que viene de la cantera del Cádiz, que tiene un paso por segunda división también, en plan un par de partidos, y que lo pesca el Villarreal B para... Sí, pero es algo que se puede masterizar también. Sí. Bueno, hablando de Tallón, yo creo que es el mejor contendiente posible para pasar a hablar del partido del Promesas, ¿no? Pues sí, porque en el Promesas tenemos un caso similar, ¿no? Muy parecido. Es el de Sixtus. Sí. Jugador cedido del Eldense, pasas una Promesas hasta final de temporada con una opción de compra opcional, digamos, no obligatoria que tiene Osasuna sobre este jugador, y que metió 2 goles y 2 asistencias en el partido contra la Gimnástica Segoviana en el 2-4. Y es un delantero también que recuerda mucho a Eta Young, no tanto porque es más alto, creo. Sí, es y más físicamente alto. quizás es un pelín más potente. Lo vemos ahí. Pero recuerda mucho por ese perfil de delantero que crea en muchas ocasiones, que genera muchísimo por su potencia física y su velocidad del espacio, pero que también mete la mitad de las que tiene de normal. Aunque ahora se está asociando muy bien con John García, que es el otro jugador que también mete 2 goles y da una asistencia en este partido contra la Gimnástica Segoviana. Sixtus fue el MVP sin ninguna duda, o sea, siendo la referencia arriba, muy móvil, yendo al espacio varias ocasiones, y de hecho prácticamente todos los goles de Osasuna vienen a raíz de que Sixtus va al espacio. De que, bueno, el primer gol creo que es una peinada de Osambela y luego acaba saliendo el portero, llega John García de segunda línea y es gol. El segundo creo que es un despeje que va a la espalda de la defensa y que Sixtus está listo como para cazar ese balón y dársela a John García, y ponérsela en bandeja para que la meta. Pero es que es increíble también que llegó a fallar varias ocasiones. Hay una en la que le quita el balón al central en salida de balón, se queda solo delante del portero y le pega a las nubes. Claro. Es que sí, es increíble. O sea, este tipo de jugadores que dices, si tuvieses un poquito más de gol, tío, estarías... El entrenador es lo típico que dice, claro, has hecho lo mejor posible, que es la presión alta, la actitud, pero métela, ¿sabes? Estos jugadores que son parecidos como a Lukaku, ¿verdad? Que tienen muchísimas ocasiones, pero que no terminan de materializar.
Bueno, Oye, yo te pregunto, bueno, espera, José, sí. respecto a, porque tiene que ver con Sixtus. A Sixtus sabemos que le viene muy bien este contexto de partido. ¿Qué opinas sobre el contexto de partido de contragolpes que le favorece o no le favorece? O sea, es una promesas. Bueno, es lo que ha cambiado un poco el equipo de Santi Castillejo desde la llegada de Sixtus en este mercado de invierno, ¿no? Al final, bueno, simplemente yo creo que es un equipo que ahora con la llegada de Sixtus se defiende muchísimo más en un bloque medio-bajo, sí que intenta mucho presionar arriba en ciertos momentos, sobre todo cuando el equipo rival pasa al centro del campo en esa zona de creación, y Roberto Arroyo, que es un jugador que con balón no es tan interesante, sí que me parece fundamental en la presión, porque salta como una piraña y es un dolor de cabeza siempre para el lateral izquierdo del equipo rival o para el central izquierdo. Porque siempre salta ahí y es muy intenso en esa presión, y yo creo que sí que le viene bien ese contexto de partido a Sixtus, porque lo que necesita son espacios para correr, porque le va a ganar en velocidad prácticamente a cualquier defensa de Primera Federación. Entonces es verdad que hay mucha polémica ahora yo que soy de Osasuna y que leo mucho Twitter rojillo con este tema de que el equipo se adapte a un jugador como Sixtus, que es cedido, que no es tampoco de la casa, que acaba de llegar, y hay otros jugadores como Carlos Lumbreras, que estaba teniendo muchos minutos, que incluso está frenando crecimiento de otros jugadores. Claro, Claro, eso es. Martín Pedro Arena, Carlos Lumbreras, hay varios jugadores que son muy interesantes y son un perfil bueno, talentosos, que pueden llegar al primer equipo, pero que quizás su progresión se está viendo cortada tanto por la llegada de perfiles como Sixtus, como por el cambio un poco en el modelo de juego, esa forma de jugar tanto al contragolpe. Entonces, bueno, esto da para largo. Has mencionado a John García, también has mencionado a Sixtus, me has hablado de varias veces, varias combinaciones entre ellos, varias asociaciones. ¿Son el Tom Baker y el Oliver Atom de primera ref? Pues un poquito. John García, otro que está tirando la puerta abajo, no sé si de cara al primer equipo, pero está ahí, porque ya son 14 goles generados, 6 goles y 8 asistencias, y desde que ha llegado Sixtus se está entendiendo a la perfección. Jugando John García un escaloncito más por debajo, con un media punta que se mueve entre líneas y que tiene muchísima llegada, sobre todo. Ya con el partido contra la Real B es una asistencia de Sixtus y John García entra al área para recoger ese balón. Hoy contra la Gimnástica Segoviana, el otro día esta jornada, son 2 pases de Sixtus a John García, y el tercer gol que mete Sixtus, el primero de Sixtus, perdón, el tercero de Osasuna, es un pase de primeras de John García al espacio para Sixtus. Es decir, se compenetran muy bien, porque a veces es uno el que da la asistencia cuando Sixtus llega a la línea de fondo y John García entra desde atrás, otras veces es Sixtus el que corre al espacio y John García el que lo proyecta, pero tiene una compenetración que está sirviéndole a los Osasuna Promesas para salir del descenso 7 jornadas después. Mucha química, entiendo. Sí, totalmente. ¿Cómo se llama ahora? Totalmente. Bien, pues acabamos con el Real Murcia versus Sevilla Atlético, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Vale, pues vamos a ello, porque, vamos a decir que fue un partido caliente, pero vamos a ir por partes, porque realmente tuvo muchas cosas interesantes este partido. Lo primero es que ganó el Sevilla Atlético por un 0-2, jugando en la casa de Real Murcia. Hay algo curioso que os quería comentar, que también lo he hablado con Eneco fuera de Off Topic. Casi todos los jugadores que son canteras tienen casi todos la misma edad de media. Casi todos son 21,2, 21,5, 21. Evidentemente los otros equipos que no son canteras, pues evidentemente tienen la misma edad, pero como que casi todos cuadran en la misma edad. Vamos a irnos ya directamente... Picadito este partido, que se me acaba la batería, José. Sí, nada, básicamente un partido donde realmente el Sevilla Atlético tuvo bastante control del encuentro desde primeros momentos del partido. Sí que es cierto que el Real Murcia, comparado con los otros partidos que hemos comentado, pues sí que tuvo algo que decir. Sí que es cierto que puso a trabajar bastantes veces a Alberto Flores. Destacaría muchísimo a Oso, un jugador que, como tú bien sabes, pues no es su posición ideal. Sí, no es extremo, él es lateral de formación, pero ahora está jugando un poquito más por delante y lo está haciendo muy bien. Sí, de hecho tuvo casi todas las grandes ocasiones claras del partido, pasaron por él, o él tuvo una cierta participación. Además, metió su primer gol en esta campaña. Me cuadra, porque teniendo en cuenta la calidad que tiene en ataque, me parece normal que estuviera atrás, por tanto no tiene tantas aportaciones de gol, pero sí que es cierto su primer gol del partido. Destacaría muchísimo la intensidad y la capacidad solidaria defensiva que tiene Mateo Mejía, autor, por cierto, del segundo gol. Por arriba, Andrés Castrín ganó todos los duelos aéreos. Un peleón, Sí, un peleón. De hecho, hay una jugada Recordemos, viene del Lugo, de la cantera del Lugo, llegó a jugar con el Lugo en unos partidos en segunda división y ahora está con el Sevilla Atlético y apunta bastante alto. De hecho, alto es lo que me cuadra el titular de este jugador, porque hay un salto que mete que básicamente su cadera pasa por encima de la altura de otro jugador. Wow, me parece increíble. Sí. Me quedé flipando. O sea, son saltos de Cristiano. Es verdad que el otro jugador tampoco era muy alto. Pero bueno, que hay que dárselo también. Otro jugador que destacaría, que fue clave y fue para mí el pase de todos los partidos que vi, fue el pase más guay. Diego Hormigo, exacto. Un jugador que apoya mucho al equipo, que también replega muy bien, ayuda a la salida de pelota. Y en el segundo gol mete una parábola al espacio, limpiando 2 líneas de ataque del Real Murcia.
hacia Borja Mejía, que literalmente lo único que tiene que hacer es controlar orientado y quedarse solo. Por cierto, Pedro León, no lo sabía, esto es algo que lo vi en el partido. Pedro León, está en el Real Murcia. Hombre, claro, Sí. Sinceramente, en este partido pasó muy desapercibido. Sí, Bueno, se le ahora queda ya grande, ¿no? está en los Dos últimos años de partidos. su carrera seguramente. Darío Benavides muy bien, es otro jugador que quiero destacar. Y este lateral derecho tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo todo lo que he visto del Sevilla Atlético me ha encantado, sí. la profundidad que tiene y también lo bien que cierra atrás. Es que es un muy pulmón, completo. es que es un pulmón, Sí, ¿eh? muy completo. De hecho, hay una jugada muy clave en la que, por cierto, cuando se empieza a calentar el partido realmente es esta jugada, donde el jugador con varios metros por detrás a un atacante del equipo Real Murcia, coge, lo dobla, le quita el balón, se da la vuelta, gira y sale a la contra. Lo que pasa es que le hace falta por detrás un poco fea y ahí es donde se empieza a calentar el partido. ¿Por qué se calienta el partido? Pues bueno, el partido tuvo 12 tarjetas amarillas, Ortega Herrero 12 amarillas, ¿eh? tuvo Ortega Herrero, que fue el árbitro principal, tuvo mucho curro, porque en la celebración del segundo gol no se entiende por qué, porque los jugadores no estaban haciendo ninguna provocación a la grada, los de la grada no sé si eran radicales o no, simplemente empezaron a tirar Sí, botellas empezaron a y tirar ahí a partir de ahí se cosas fue el partido. y- Sabemos ahí que se fue el los partido. ultras, a la mínima que se les provoca un poquito, se van del Pero no partido. hubo provocación, eso Claro, es lo que me pero parece no sé. Bueno, el Murcia que iba muy bien, igual le dolería bastante perder. Claro, bueno, y es un partido que prueba mucho a estos jugadores también. Ya está formado. Claro, los curte sin duda. Por cierto, 4 partidos que lleva ganados el Sevilla Atlético, ya para terminar. ¿Va a entrar en playoff este equipo o no? Pues como acabo de comentar simplemente, yo creo que esto ha sido una prueba que nos vale para la pregunta que me has hecho, Eneco, porque estás jugando contra el líder de tu grupo, lo has hecho muy bien, has sido notablemente superior y yo creo que sí, te estás planteando también contra un equipo como el Real Murcia que va arriba, yo creo que realmente mínimo para pelear incluso el ascenso Bueno, directo. hace no tanto estustuvieron en segunda división con Diego Martínez. Es Que verdad, ahora es verdad, está, mítico ahora Diego está entrenando Martínez. Las Palmas, que llegó a Granada a Europa A y todo. Europa, lo peleó. Así y que bueno, veremos qué tal con este Sevilla Atlético. Bueno, lo último que nos queda por comentar es el partido del Atlético B contra Claro, el eso es, Atlético José. Santaluqueño. Vale, Que lo porque comentamos un poquito por lo encima. lo Ya salté de lo uno a comento otro. un poquito que básicamente tuvo bastante dominio el Atlético de Madrid B con Fernando Torres de entrenador, recordemos, pero de cara a puerta, oye, una escopeta de feria, tío. Sí, mucha falta de definición. Sí que es cierto que se generaron bastantes ocasiones en cuanto a zona de 3/4, pero sí que es cierto que mucha aproximación, muchas ocasiones cercanas, pero muy poca definición. Le falta un poquito de juego aéreo. Jugaban sobre todo a media altura, pase filtrado, en las diagonales que hacía tanto Omar, bueno, de hecho lo tengo por aquí, entre Omar y... Vamos a ver, discúlpenme. Perdónenme. ¿Y el mejor del partido cuál fue? Sí, pues para mí, Javi Serrano. Javi Serrano. Javi Serrano sin duda. Por cierto, Diego Bri y Omar, que eran los que hacían las diagonales. Javi Serrano, para mí, fue el alma del equipo. Y si no me equivoco, ya ha estado con el. Es ya que ya sí, en la sí, 21-22 estuvo con el Atlético de Madrid, no sé si jugó 7 o 8 Sí, partidos. este y año no- han jugado en Champions contra el Benfica también. Claro, ha que, estado- bueno, perdieron 4-0, pero bueno, ahí Pero está el bueno, chaval. ahí ha estado, tiene bastantes contribuciones con el equipo. Alma del equipo, saca la pelota jugada, llega a línea de fondo, genera juego, defiende, o sea, hace de todo. Un todoterreno, un box to box. Y dos jugadores a destacar: Ryan Evelite. y Que ya también- metió gol la jornada pasada, recordemos este y chico Carlos Jiménez. de origen marroquí que tiene muy buena pinta este extremo, ¿eh? A mí Sí. me gusta mucho, está jugando carrilero porque juega Casi por todos los muchas juegos se veces, movía pero- por él. Y luego Sí. era el que luego en las zonas de 3/4 metía diagonales metía pases en diagonal para un que poquito el más diferencial Diego Bri y en ese Omar, sí. último tercio. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Exacto, Esta ha con sido esto la termina- jornada 24 de Primera Federación para las 43 canteras del minutos, no se podrán fútbol quejar, español. ¿eh? No. 23 minutos de puro fútbol. Esto es para ponerse el podcast tranquilito mientras estás en el gimnasio, mientras vas de camino a clase o al trabajo, cualquier cosita y contenido de sobra, como siempre, ya sabéis, aquí en Raíces del Balón. Bueno, lo dicho, jornada 24 repasada, con esto cerramos el episodio de hoy y recordad seguirnos en todas nuestras plataformas que son Spotify, Twitter, en este caso X, Instagram y TikTok, @Raíces del Balón. No te olvides de darle like.